Capítulo B. La concatenación sujeta a leyes de los fenómenos de la realidad. 1. Mutua acción de los fenómenos. Causa y efecto. Como hemos visto antes, el movimiento en sus múltiples y variadas formas es atributo de la materia, propiedad inseparable de ésta. Lo primero que salta a la vista cuando se observa la materia en movimiento es la universal interdependencia y mutua condicionalidad de los fenómenos, su infinita concatenación. La mutua influencia de unas cosas sobre otras y, en última instancia, de todo sobre todo. Esto constituye uno de los aspectos más importantes del método dialéctico de conocimiento. La ciencia revela que el universo es un todo único, cuyas distintas partes, cuyos fenómenos y procesos mantienen entre sí una indisoluble unidad. Las diferentes formas del movimiento de la materia se transforman unas en otras. La naturaleza orgánica se halla vinculada a la inorgánica y ha surgido de ella. La vida de los hombres sería imposible sin la acción mutua con la naturaleza. La sociedad humana no existe fuera de la naturaleza, sino que es una parte específica de ésta, una forma especial de movimiento, sujeto no solo a las leyes generales, sino también a leyes especiales, propias y privativas de la sociedad. Y, a su vez, los diversos aspectos de la vida social se hallan engarzados entre sí. Es misión de la ciencia descubrir esta conexión universal entre los fenómenos estudiados. Captar un objeto significa enfocarlo en todos sus múltiples nexos y mediaciones. Una de las formas bajo las que se presenta la correlación sujeta a leyes de los fenómenos es la causalidad. Todas las ciencias se esfuerzan por descubrir, en el estudio de los fenómenos, las causas de su nacimiento, desarrollo y acabamiento. Conocer algo es, ante todo, conocer la causa que lo produce. Al formarse el concepto de causa y efecto, el hombre aísla unos u otros aspectos de la unidad del proceso objetivo. Para comprender los distintos fenómenos, tenemos que arrancarlos a la concatenación general, considerarlos aisladamente y entonces aparecen los movimientos cambiantes, el uno como causa y el otro como efecto, explica Engels en Dialéctica de la Naturaleza. Causa y efecto son conceptos correlativos. El fenómeno que provoca otro, actúa con respecto a este como su causa. El resultado de la acción de una causa es el efecto. La causalidad es el nexo entre dos fenómenos por virtud del cual al darse el uno va seguido del otro. Así, por ejemplo, el calentamiento del agua es causa de la transformación de ésta en vapor, pues cuando el agua se calienta se produce el efecto de la evaporación. Las categorías de causa y efecto tienen una importancia extraordinaria, en ellas refleja el pensamiento la más importante ley del mundo objetivo, cuyo conocimiento es ineludible para la actuación práctica de los hombres. Conociendo las causas y los efectos que de ellas se derivan, podemos hacer que se produzcan los fenómenos deseables para la sociedad y, a la inversa, contrarrestar los fenómenos no deseables, perniciosos, luchar contra ellos. El concepto de causa y efecto se formó en el proceso de la práctica social y del conocimiento del mundo. Por ejemplo, trabajando, el hombre llegó a saber que el frotamiento engendra calor. La causa provoca el efecto y precede a este en el tiempo. Pero esto no significa que todo fenómeno anterior se halla con el posterior en una relación de causa-efecto. La noche precede a la mañana, sin que por ello sea la causa de esta. La conexión causal no debe confundirse con la sucesión de los fenómenos en el tiempo. La causa debe distinguirse de la ocasión. Esta es el acontecimiento que precede inmediatamente a otro, desencadenándolo, dando pie para que aparezca, pero no engendrándolo. Entre la ocasión y el efecto media una relación, pero esta es puramente externa, no esencial. Todos los fenómenos del mundo, todos los cambios, surgen como resultado de la acción de causas. No hay fenómenos incausados. El hombre conoce la relación causal de los fenómenos con un grado mayor o menor de exactitud, las causas de algunos fenómenos no son hasta hoy desconocidas, pero ello no quiere decir que no existan objetivamente. La tesis de que todos los fenómenos del mundo se hallan causalmente condicionados expresa la ley de la causalidad. En realidad, las formas del nexo causal son muchas y muy diversas. Por ejemplo, la causalidad biológica no debe confundirse con la causalidad mecánica, física o química. Y aún es más complejo el carácter de la ley de la causalidad en los fenómenos de la vida social. La importancia de los nexos causales reales y efectivos es fundamental para la actividad práctica de los hombres. Conociendo las causas y los efectos que de ellas se derivan, podemos hacer que se produzcan los fenómenos deseables para la sociedad y, a la inversa.
Contrarrestar los fenómenos no deseables, perniciosos, luchar contra ellos. La relación de causa-efecto se mantiene en un plano de acción mutua, el efecto no se limita a ser producido por la causa, sino que actúa, a su vez, sobre ella y la modifica. En el proceso de la acción mutua, causa y efecto se intercambian. Lo que ahora o aquí es efecto, cobra luego o allí carácter de causa y viceversa. La ciencia y la producción, por ejemplo, se desarrollan mediante la constante acción mutua entre ambos factores. Los cambios introducidos en la producción determinan causalmente una serie de cambios radicales de la ciencia y, a su vez, los descubrimientos científicos llevan a reestructurar la técnica y la tecnología de la producción. La acción mutua actúa como causa interna, causa sui, causa de sí misma, de los cambios que se operan en los fenómenos de la realidad. El mundo, como acción mutua entre los diversos fenómenos, no necesita para moverse, para desarrollarse, de ningún impulso inicial, de la acción de ninguna fuerza sobrenatural, divina, etc. Por eso Engels consideraba ajustada a la verdad la tesis hegeliana de que la acción mutua constituye la causa última, causa finalis, de todas las cosas. Nuestro conocimiento no puede ir más allá de la acción mutua. Claro está que las fuerzas, los factores que entran en la acción mutua no tienen todos la misma significación. En el sistema de las fuerzas que actúan sobre las otras, la ciencia se halla obligada a descubrir cuáles son las causas determinantes. En la interdependencia en las causas y los efectos influyen los fenómenos de que aparecen rodeados, el conjunto de los cuales forma lo que se llama las condiciones. Entre estas puede haber algunas que contribuyan a engendrar los efectos y otras que entorpezcan la acción de las causas. El conocimiento de las causas y de las condiciones en que actúan permite al hombre prever los procesos y gobernarlos. Con arreglo a las condiciones, el mismo fenómeno puede ser producido por diferentes causas y, a la inversa, la misma causa puede producir diferentes efectos. Los fenómenos actúan unos sobre otros en diferentes planos, en el tiempo, en el espacio, en cuanto a los atributos, etc., relacionados todos con la causalidad, pero que no siempre se reducen a ella. 2. La ley, forma de las relaciones entre los fenómenos. Hemos hablado de la ley de la causalidad y de lo que significa. Ahora bien, ¿qué es la ley y qué queremos significar al hablar de la sujeción de los fenómenos a leyes? La ley, en su forma general, es una determinada relación necesaria entre cosas, fenómenos o procesos, relación que responde a su naturaleza interna, a su esencia. No todo nexo entre los fenómenos es una ley. La ley expresa los nexos internos que tienen carácter esencial. Es lo esencial en el movimiento de los fenómenos. Por esencia, se entienden las relaciones internas, estables. La esencia, como el aspecto interno, es lo opuesto al aspecto externo, mudable, de la realidad. Cuando se dice que el fenómeno es lo externo y la esencia lo interno, no se contraponen estos aspectos en cuanto al espacio, sino desde el punto de vista de lo que significan para la determinación del objeto. La ley es, además, la relación necesaria entre los fenómenos. En determinadas condiciones, los nexos sujetos a ley actúan obligatoriamente, por la fuerza de la necesidad. La ley de la gravedad, descubierta por Galileo, es una ley porque ningún cuerpo cae a la Tierra con una velocidad de 9,8 metros por segundo de un modo casual, sino que todos los cuerpos caen así, y siempre. La ley no puede por menos actuar, siempre y cuando que se den las condiciones exigidas para ello. La ley es lo universal de los fenómenos. Ello quiere decir que la determinada relación necesaria expresada por la ley es inherente, no a estos o los otros fenómenos singulares, sino a todos los fenómenos o procesos del tipo de que se trata. La ley natural o social lo es porque expresa lo universal, en presencia de determinadas condiciones y causas, produce siempre y donde quiera, con férrea necesidad, los fenómenos o efectos correspondientes. La ley de la gravitación universal refleja una propiedad inherente a todos los cuerpos de la naturaleza sin excepción. Las leyes pueden ser más o menos generales, según el radio de acción de los fenómenos a que se refieren. La ley, como lo universal, no existe al margen de los fenómenos singulares, fuera de ellos, sino solamente en relación con los distintos fenómenos, procesos, etc. Lo universal es lo común a los fenómenos reales y dotados de existencia objetiva. La ley es lo permanente, lo estable, lo que se repite, lo que hay de idéntico en los fenómenos. Estos son al mismo tiempo análogos y diferentes.
Siempre encontraremos uno o varios aspectos que hacen afines los más diversos objetos de la realidad. La ley refleja aquello en que los fenómenos más diversos son idénticos entre sí. Así, la ley del valor, según la cual el valor de la mercancía se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario invertido en producirla, destaca la cualidad de las mercancías en que todas ellas se asemejan. Esta cualidad se repite en todas las mercancías, independientemente de sus propiedades naturales y de por quién, cuándo y dónde se hayan producido. No todo lo similar, lo idéntico, es ley, sino solamente aquello que expresa la esencia de los fenómenos. Las leyes son objetivas. No las crea la conciencia. Ni la voluntad de los hombres, sino que existen independientemente de ellas. El universo, escribía V. Lenin, es el movimiento de la materia conforme a leyes, y nuestro conocimiento, siendo como es el producto más alto de la materia, solo puede reflejar esta sujeción a leyes. Las diversas ramas del conocimiento científico estudian las distintas leyes que actúan sobre un mismo objeto. Al químico le interesan en el agua su composición química y sus reacciones en contacto con otras sustancias, el físico la estudia en otros aspectos, por ejemplo, con relación a los cambios de los cuerpos complejos de que forma parte, como conductor del calor y la electricidad, etc. De ahí que la física y la química enuncien diferentes leyes que actúan sobre el mismo objeto. Pero ni la física ni la química inventan esas leyes, lo único que hacen es investigarlas. El hecho de que en un solo objeto confluyan muchas leyes no puede servir de argumento para demostrar que las leyes sean subjetivas, que dependan del hombre, de sus necesidades y de su pensamiento. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad no se manifiestan nunca en toda su pureza, sino envueltas en un complejo de circunstancias. La acción de cualquier ley choca siempre con una serie de fuerzas y tendencias que la contrarrestan y a través de las cuales se abre camino. La ley económica capitalista del descenso de la cuota de ganancia obedece a la disminución relativa del capital variable con respecto al constante. Y, a su vez, esta disminución responde al progreso técnico, al aumento de la composición orgánica del capital. Pero simultáneamente con el incremento del capital global crece la masa de ganancia, lo que hace que el descenso de la cuota de ganancia solo se manifieste como tendencia dominante. Y otro tanto podría decirse de la ley de la depauperación del proletariado, en los países capitalistas. La acción de esta ley tropieza con la de otra, que es la ley de la lucha de clase del proletariado. Esto hace que dicha ley se manifieste de un modo desigual en los distintos países. La existencia de una periferia colonial, el saqueo de las colonias y el soborno a que esto permite someter a las capas altas de la clase obrera en las metrópolis, han ejercido y ejercen también cierta influencia en la acción desigual de la ley de la depauperación del proletariado. Si los fines del hombre se basan solamente en el conocimiento de los nexos externos, no esenciales, su actividad práctica puede conducirle a resultados opuestos a los perseguidos. Un planteamiento certero, científico, de los fines y una acertada selección de los medios para alcanzarlos dan al hombre la posibilidad de valerse de las leyes objetivas para llegar a dominar las fuerzas naturales y sociales. Reconocer el carácter objetivo de las leyes no significa, por tanto, admitir la impotencia del hombre ante las fuerzas de la naturaleza y la sociedad. El fatalismo es algo tan ajeno a la dialéctica materialista como el subjetivismo. No es posible destruir las leyes naturales y sociales, pero ello no quiere decir que los hombres no puedan hacer cambiar las condiciones en las que surgen y rigen estas o las otras leyes y, de ese modo, la acción de las leyes mismas. Al cambiar las condiciones históricas, cambia la forma de manifestarse la ley. Las mismas leyes se hacen valer bajo las formas más distintas. Existen leyes naturales eternas, pero también éstas cambian de forma, en sus manifestaciones, al cambiar las condiciones de que dependen. Las leyes naturales eternas, escribía F. Engels, tienden también a convertirse cada vez más en leyes históricas. El que el agua conserve su estado líquido de 0 a 100 C constituye una ley natural eterna, pero para que esta ley rija es necesario, primero que haya agua, segundo que se halle a la temperatura dada, tercero que exista la presión normal. En la Luna no hay agua, en el Sol solamente existen sus elementos componentes y por tanto, en ninguno de estos dos planetas rige dicha ley. Así, pues la acción de las leyes depende de las condiciones existentes. Las formas en que las leyes se manifiestan cambian con las diferentes condiciones concretas. El hombre, cuando conoce las leyes y las múltiples formas en que se manifiestan,
puede hacer cambiar las condiciones y valerse de las leyes para sus necesidades prácticas. Puede refrenar las fuerzas espontáneas de la naturaleza y dominarlas. Puede crear unas condiciones para la acción de la ley y suprimir otras, obteniendo con ello distintos resultados. El valor práctico del conocimiento de las leyes naturales y sociales por el hombre estriba en poder dominarlas, valerse de ellas en interés y para los fines de la sociedad. El conocimiento y la utilización práctica de las leyes naturales y sociales tropieza con muchas dificultades. Las leyes no pueden verse ni tocarse, no son directamente asequibles a los sentidos. Como alguien ha dicho, las leyes de la mecánica celeste no se hallan grabadas en el cielo. El descubrimiento de una ley es obra de un largo proceso de abstracción del pensamiento humano. Tienden también a convertirse cada vez más en leyes históricas. El que el agua conserve su estado líquido de 0 a 100 C constituye una ley natural eterna, pero para que esta ley rija es necesario, primero que haya agua, segundo que se halle a la temperatura dada, tercero que exista la presión normal. En la Luna no hay agua, en el Sol solamente existen sus elementos componentes y por tanto, en ninguno de estos dos planetas rige dicha ley. Así, pues la acción de las leyes depende de las condiciones existentes. Las formas en que las leyes se manifiestan cambian con las diferentes condiciones concretas. El hombre, cuando conoce las leyes y las múltiples formas en que se manifiestan, puede hacer cambiar las condiciones y valerse de las leyes para sus necesidades prácticas. Puede refrenar las fuerzas espontáneas de la naturaleza y dominarlas. Puede crear unas condiciones para la acción de la ley y suprimir otras, obteniendo con ello distintos resultados. El valor práctico del conocimiento de las leyes naturales y sociales por el hombre estriba en poder dominarlas, valerse de ellas en interés y para los fines de la sociedad. El conocimiento y la utilización práctica de las leyes naturales y sociales tropieza con muchas dificultades. Las leyes no pueden verse ni tocarse, no son directamente asequibles a los sentidos. Como alguien ha dicho, las leyes de la mecánica celeste no se hallan grabadas en el cielo. El descubrimiento de una ley es obra de un largo proceso de abstracción del pensamiento humano. 3. Necesidad y casualidad. Ya hemos dicho que los nexos sujetos a ley existentes entre los fenómenos se hallan objetivamente condicionados, son esenciales y necesarios. Necesario es lo que se desprende de la esencia, de la conexión interna de las cosas, lo que inevitablemente tiene que ocurrir. Lo contrario a la necesidad es la casualidad. Lo casual es inestable, no se halla directamente relacionado con la esencia del proceso de que se trata. Un fenómeno casual puede darse o no darse y puede ocurrir de este modo o de otro. La necesidad lleva en sí su causa. La actividad práctica de los hombres demuestra la existencia objetiva de la necesidad y la casualidad, tanto en la naturaleza como en la vida social. La necesidad se manifiesta y abre paso a través de innumerables casualidades, lo mismo que lo general se manifiesta a través de los fenómenos singulares. Y es misión de la ciencia descubrir en medio del aparente caos de lo casual la necesidad, las leyes que en ellos se esconden. Tenía, por ello, plena razón Hegel al señalar la correlación dialéctica entre la necesidad y la casualidad. Lo cual es necesario y la necesidad se abre camino por entre la maleza de la casualidad. Y esto no es una simple frase, una afirmación paradójica, sino un pensamiento profundo, que refleja fielmente los nexos objetivos entre las cosas, tal como éstas suceden en la realidad. La misión de la ciencia y en particular de la filosofía, escribía Hegel, consiste, en general, en llegar a conocer la necesidad que se oculta bajo la apariencia de la casualidad. La casualidad es la forma de manifestarse la necesidad y el complemento de ésta. Lo que se afirma como necesario, escribe Engels, se compone de una serie de meras casualidades, y lo que se considera fortuito no es más que la forma bajo la que se esconde la necesidad. Por ejemplo, bajo las condiciones de la sociedad capitalista de industria desarrollada, la ruina de los pequeños propietarios, comerciante, artesanos, campesinos, es un proceso necesario e inevitable, una ley del capitalismo. Esta necesidad se abre paso a través de innumerables casos contingentes, ruina de estos o los otros pequeños propietarios individuales. Cuando se dan la causa y las condiciones para que ésta actúe, se produce necesariamente el efecto. La causalidad es la forma universal de conexión de los fenómenos. Pero las condiciones para que la causa actúe pueden darse o no. Las causas de por sí son distintas, unas emanan de la lógica interna del proceso de desarrollo y son, por consiguiente, necesarias, otras tienen carácter fortuito y podrían,
Por tanto, no darse. La muerte natural, por efecto de la vejez y el agotamiento, no es casual. En cambio, la muerte de un hombre sano, como consecuencia, digamos, de un accidente automovilístico, podría no haber ocurrido en otras circunstancias, si la víctima, por ejemplo, hubiese salido de casa un minuto antes o después o se hubiese encontrado por el camino con un amigo, deteniéndose a charlar con él. La casualidad se manifiesta en el punto de intersección de diferentes fenómenos causalmente condicionados. Es frecuente oír decir que la ciencia es enemiga de la casualidad. No debe entenderse esto en el sentido de que la ciencia niegue la casualidad. Esta existe objetivamente y la ciencia no puede por menos de estudiarla. Pero no puede limitarse a esto, sino que tiene el deber de descubrir por abajo de lo casual lo necesario, la acción de las leyes que se manifiestan en lo casual. En este sentido, cabe afirmar fundadamente que la ciencia es enemiga de la casualidad. La casualidad no solo existe objetivamente, sino que, además, influye en la trayectoria de desarrollo de los fenómenos. La necesidad se manifiesta siempre a través de la casualidad, no se da nunca en forma pura. Pero la misma necesidad puede manifestarse en diferentes casualidades, y si se abre camino a través de esta forma casual y no de otra, esta casualidad concreta influirá en la marcha del proceso. La historia de la necesidad y el desarrollo de la naturaleza están llenos de casualidades. La historia la hacen hombres dotados de diferentes capacidades y animados por diversas aspiraciones. Cuando llega a su sazón una necesidad social cualquiera, aparecen siempre los hombres capaces de convertirla en realidad. Pero el modo como la realicen dependerá de muchas circunstancias casuales, de la capacidad, las inclinaciones o el carácter de quienes se hallen al frente del movimiento. En relación con el proceso histórico general, será un hecho casual el que una determinada personalidad y precisamente ésta encabece un movimiento dado, pero una vez que se halla al frente de él, influye en su desarrollo, pone su sello en estos o los otros acontecimientos. La casualidad influye de diversos modos en nuestra vida, unas veces de modo favorable y otras de modo pernicioso, acelerando la marcha de las cosas o entorpeciéndola y complicándola. La vida de los hombres ha dependido en diferente grado de los azares de la naturaleza, en las diversas fases de desarrollo de la sociedad. La existencia del hombre primitivo dependía casi enteramente de factores naturales fortuitos, la obtención de medios de sustento se hallaba gobernada en gran medida por circunstancias de orden casual, el éxito de la caza, etc. Cualquier calamidad elemental, la sequía, un aguacero, la invasión de otras tribus, podía llevar a una tribu al desastre. Al desarrollarse las fuerzas productivas de la sociedad y de la ciencia, los hombres fueron sustrayéndose cada vez más al poder del azar. 4. Posibilidad y realidad. Una de las formas de la compleja y multiforme concatenación sujeta a leyes entre los fenómenos de la naturaleza y la sociedad es la transformación de la posibilidad en realidad. La posibilidad de que se produzcan tales o cuales fenómenos o procesos emana de la acción de las leyes objetivas del mundo material, y, en ciertas y determinadas condiciones, esta posibilidad se realiza, se convierte en realidad. La realidad es la consecución de la posibilidad. Esta expresa cierta tendencia del movimiento sujeto a leyes de la naturaleza. Pero se halla enlazada no solo a la necesidad, sino también a la casualidad. Esta o la otra posibilidad depende, además del movimiento necesario, sujeto a leyes, de la serie de fenómenos de que se trata, de la combinación fortuita de las circunstancias. Cuando se trata de apreciar las posibilidades, hay que tener en cuenta tanto los factores necesarios como los fortuitos que las determinan. La relación de posibilidad y casualidad se expresan en la categoría de probabilidad. Posibilidad e imposibilidad deben considerarse de un modo concreto. La probabilidad no expresa el grado subjetivo de convicción del hombre de que un acontecimiento llegue a producirse, sino que caracteriza relaciones objetivamente existentes entre las condiciones y el acontecimiento de que se trata. Lo opuesto a la posibilidad es la imposibilidad. Uno de los recursos predilectos de los ideólogos actuales de la burguesía que abordan la interpretación del mundo desde el punto de vista del voluntarismo es el intento de hacer pasar lo imposible por posible, y a la inversa. Por ejemplo, haciendo caso omiso de la ley de la competencia y la anarquía de la producción bajo el capitalismo, tratan de demostrar la posibilidad de un capitalismo planificado, organizado y exento de crisis. Posibilidad e imposibilidad deben considerarse de un modo concreto. Al cambiar las condiciones y surgir nuevas leyes, lo que antes era imposible puede convertirse en posible, y viceversa.
Posibilidad y realidad son términos relativamente opuestos, como dos aspectos del proceso de desarrollo, el punto de partida y el resultado de este. Pero, como el desarrollo constituye una cadena de fenómenos, cada uno de sus eslabones es punto de partida con respecto a uno y resultado con respecto a otro, así posibilidad como realidad. El régimen feudal, al llegar a una determinada fase de desarrollo, lleva en su entraña la posibilidad del régimen capitalista, y este, a su vez, la del régimen socialista. Aunque posibilidad y realidad puedan convertirse y se conviertan la una en la otra, deben diferenciarse cuidadosamente. Confundir lo posible con lo real es caer en el más burdo error, engañarse a sí mismo e inducir a engaño a los demás. Si lo posible fuese al mismo tiempo real, no habría desarrollo alguno en la naturaleza ni en la sociedad. En política, la confusión de lo posible y lo real es fuente de ilusiones y de graves errores. La actividad práctica tiene que apoyarse, no en la creencia de que todo es posible, todo puede ocurrir, sino en las posibilidades reales que emanan de las condiciones dadas, de la acción eficiente y efectiva de las leyes que actúan. Sin embargo, la existencia de las leyes objetivas no basta para que surja una posibilidad real cualquiera. Han de darse, para ello, las condiciones que hagan posible el que la acción de estas leyes se manifieste precisamente bajo una forma dada. Existen diferentes posibilidades. No conviene confundir la posibilidad abstracta, formal, con la real. La acción de ciertas leyes determina solamente la posibilidad abstracta, formal, que en la situación histórica concreta de que se trata no puede por sí sola convertirse en real, por no darse las premisas necesarias para su realización. Por ejemplo, la posibilidad de la crisis económica de superproducción. Y la posibilidad formal de viajar al exterior en los países capitalistas. En su actividad práctica, el hombre tiene que contar, no con las posibilidades formales, sino con las reales, tiene que esforzarse en descubrir las posibilidades reales y efectivas, encontrar el camino para hacerlas realidad y marchar activamente por él. La posibilidad puede convertirse también en realidad sin la injerencia del hombre. Así suele suceder en la naturaleza, donde las condiciones para la realización de las posibilidades se forman espontáneamente. En la vida social, la posibilidad se convierte en realidad mediante la actividad práctica de los hombres. El hombre, gracias al conocimiento de las leyes en que se basa la posibilidad, puede con su actividad práctica acelerar la transformación de lo posible en real. Encauzar el desarrollo de las cosas por el camino deseado. El conocimiento de las posibilidades que se encierran en la situación existente, descubriendo entre ellas las que responden a las exigencias objetivas de las fuerzas avanzadas de la sociedad, determina en considerable medida el éxito de la actividad práctica. El juicioso análisis objetivo de los fenómenos de la realidad y el esclarecimiento de todas las condiciones necesarias para la realización de las posibilidades son elementos importantísimos del análisis científico de los fenómenos.